Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy nuevamente con el estudio vamos a estudiar el libro del Código de Amor como uno. Pero antes de leer en el libro vamos a compartir una comunicación, o mejor dicho, algo que salió en internet de un grupo de estudio que se llama Huila Pensamiento Libre. Entonces yo tomé esta, pues no sé si hay, porque es que si lo coloco de frente, puro de frente, no lo toma la cámara, se queda en blanco. Entonces ahí salió este letrero y con un comunicado que ya lo voy a leer. Ay, ahora se me cuestionó. Bueno. Ya. Dice así. Eterna luz, omnipotente, infinita. Aunque es bien apropiado y usado a veces como tal, Elohim no es un acróstico porque su etimología viene de otro lado. Elí y Elohim es padre o amor. Tiene doble significado y lo puedes usar alternado. Su origen viene del fonema ma, igual de donde viene el origen de mamá. Su masculinizado, papá, y su literizado, padre, madre, es su literal femenino. Amor y amar son derivados de mamá, y mamá es el primer derivado concatenado del universal fonema ma. Ma como fonema existe en todos los planetas habitados y en cualquier idioma que lo quieras comparar. Ma es un sonido originado por la gesticulación natural mecanizada del integral sistema sonoro de todo ser humano. Sonido provocado por el llanto instintivo de todo niño al requerir su cuidado integral. Ma es la primera palabra universal, que así se puede llamar, y repetida forma la bien conocida y también universal mamá. El nombre Elohim es español, super extra evolucionado, similar al que se habla ahora en el Sol y muy desigual comparado con el colonial y con el nuestro español actual. Nada en el universo se queda estancado y el idioma es la excepción, no es la excepción. Todo es progresar en la vida demostrada, buscando eternamente equilibrar en el siempre más allá. El nombre Elohim fue traído por espíritus designados de planetas más progresados en cumplimiento de un deber por el universo solidarizado. Jesús de Nazaret dio una anticipación aproximada en el momento de su cruel crucifixión y asesinato.
Elí. Elí Lava Sabastani. Es que no existía aún ese español en la tierra. Estaba en evolución de formación, no existía el sonido adecuado, además no había el progreso equilibrado ganado ni la autorización de los consejos superiores de Sion, porque en el universo todo es disciplinado. Aunque veas y vivas en planetas como la Tierra, aunque desordenados, en el universo todo marcha como ha de andar, porque es su ley fundacional, es equilibrada y equilibrante. Con el nombre Elohim aún no estamos familiarizados en la Tierra. Preferimos llamarlo con el genérico Dios derivado del ancestral Dios hindú, que es el mismo Sol, por ellos divinizado y posteriormente retomado como Zeus y Dei por los imperios griegos y romanos, siendo el mismo Domini Dei en idioma latín del actual Vaticano. Y es el mismo Dios que usamos los hispanos parlantes a cada instante, fruto de la evolución de las lenguas romanas. Si no te cuadra llamar al Creador Elohim o amor, puedes usar su derivado literal Padre, como lo dicta su etimología original y la solidaridad universal mayoritaria. Y si con Padre aún no haces cuadre, síguelo llamándolo Dios o como te dicte tu libre albedrío. De todos modos, como le llames, Él estará siempre allí porque Él es parte de ti y viceversa invertido. La etimología que llega al principio y al final comunicacional y que intuye el curioso histórico evolucionar del pensamiento humano ancestral. Y si a todo le agregas el accionar espiritual como el primero y principal en esa vida eterna y continuante y concatenada, el estudio será completo, integral y él no faltará nada. Entonces aquí tenemos muchas cosas, ¿sí? Tenemos que cuando el Maestro Jesús llamó a nuestro Padre, le decía, Elí, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿sí? Quería decir Padre. Pero ya dice acá también nos enseña que cuando estuvo el Maestro Jesús no existía el idioma español. Hasta ahora estaba empezando a formarse el idioma. Así que los idiomas duran mucho tiempo para formarse, de una sílaba, una vocal, bueno, en fin. Duran tiempos. Todo es a través del tiempo. En lo material, porque sabemos que en lo espiritual no existe el tiempo. Entonces vemos que en lo material duramos mucho tiempo, muchos siglos en que se organicen las cosas en los mundos. Entonces vemos aquí muchas cosas, ¿sí? Esto es un aprendizaje, amados hermanos, si pueden pues hacer un análisis
porque realmente son cosas que nos enseñan lo que nosotros queremos estudiar, ¿sí? Nos enseñan muchas cosas que a veces no entendemos, no comprendemos y que, bueno, en fin, como los libros son tantos, yo por lo menos no me he leído toda la obra, pero bueno, al fin y al cabo, ¿de qué me sirve leerme toda la obra si no voy a poner en práctica las cosas? Entonces, el estudio es conocerlo y poner en práctica lo poco que aprendamos, porque en ello nos van los conocimientos y vamos a tener cosas para nosotros poder estudiar y para poder analizar y aprender, ¿sí? A conocernos a nosotros mismos, como tenemos que aprender a conocernos que tenemos problemas del pasado, que tenemos muchos resabios, muchas malas costumbres, porque esto viene de lo antiguo. No es que yo los haya cogido en esta existencia, si es que tengo, como se dice, resabios. No, eso es de muchas existencias atrás. Entonces, por eso es que yo soy una de las personas que yo no niego el pasado, porque hay muchas personas que dicen que para qué carambas habla uno del pasado. El pasado no sirve para nada, pero sí sirve, porque es nuestro pasado, lo que hicimos en existencias anteriores, ¿sí? Entonces vamos aquí entendiendo y comprendiendo el porqué de las cosas. Y miramos de que ahí también dice que la palabra Elohim, no, es decir, todo el planeta no lo conoce. Y eso es verdad, porque apenas llevamos un siglo de haber sido juzgados y se nos dio la doctrina y el maestro entonces ya le dieron la orden de que él debía de enseñar que nuestro Padre se llama Elohim. En todo el universo lo llaman Elohim. Pero esto viene a partir de los mundos de expiación, cuando se hace el juicio de mayoría, entonces nos dan el nuevo código con el nombre del Creador. Todo tiene su tiempo. Y como todos los espíritus sabemos que fuimos juzgados, todos, no hay un espíritu en este planeta que no haya sido juzgado. Pero como encarnamos se nos olvida que asistimos a un juicio de mayoría y que yo ya fui juzgada y que estoy aquí sentenciada, ¿sí? Entonces, por eso es el estudio importante, para que nosotros nos demos cuenta que como seres humanos estamos aquí pagando unas deudas, haciendo un trabajo, pagando y cobrando deudas y teniendo un aprendizaje más. Sí, porque para eso es la reencarnación. Entonces, ya sabiendo yo que conscientemente que soy un espíritu, que estoy aquí juzgada y que puedo salir de la tierra por no acatar el nuevo código. Eso es un bien para mí, porque entonces si yo me quiero quedar, tengo que trabajar para quedarme en la comuna, para quedarme y acatar el nuevo código. El nuevo código es ama a tu hermano, ¿sí? Y acatar con todas las leyes, quitar nuestros estorbos, porque tenemos muchos estorbos. Y entonces, sí, como vuelvo a decir, los estorbos no son solamente de esta existencia, son de muchas existencias anteriores, que los estorbos son difíciles de quitarlos porque se nos han pegado en el alma y ahí los tenemos y los tenemos que sacar. Entonces, esa es una parte que a mí me llama pues la atención de estudiar y tener pues, como se dice, la necesidad de obtener el conocimiento para uno quedarse.
porque nosotros verdaderamente tenemos que ser conscientes. Bueno, ahora yo me perdí. Creo que ya encontré dónde está. Bueno. Entonces, ahora sí vamos con la lectura del libro, el Código Amor tomo 1, y estamos estudiando las penas y los establecimientos penales. Entonces aquí vamos a seguir la lectura. Vamos a leer una partecita del video anterior. Dice aquí: nunca se encontró la sociedad tan desequilibrada como en estos momentos y se cometen toda clase de atropellos y delitos penales en la ley humana, pero que muchos en la generalidad son cumplimiento de la justicia divina, porque como estaba decretado en el día de la justicia y la sentencia final se dio, la tierra para el nuevo régimen de la ley de amor les obligó a reencarnar a todos los espíritus que tenían cuentas pendientes entre sí, formando familias de lo más heterogéneo para buscar la fórmula de redimir sus odios, y tenéis la prueba de que apenas hay una familia que entre sus individuos no haya alguno que en espíritu sea el enemigo más grande que han tenido. Entonces aquí por eso dice el maestro, ¿sí? Obligaron a los deudores. De pronto uno no sabe si ha sido uno moroso, porque a los que obligó la ley son a los morosos, a los que se demoran en encarnar para pagar las deudas, para cobrar y pagar. Entonces aquí le obligan a todos aquellos hermanos morosos que no querían encarnar, los obliga la ley a reencarnar para que formen sus familias. Y lo que dice el maestro aquí lo vemos en la vida real, porque él dice que en la mayor parte de las familias están los enemigos cobrándose y pagándose las deudas. Por eso es que hay tantas riñas entre las familias, los padres con los hijos, hermanos con hermanos, y hay tantas cosas que verdaderamente se ha visto en estos tiempos, y por eso es la confusión tan terrible, y por eso es que uno se aterra de cómo ha cambiado la humanidad, ¿sí? Estamos viviendo unos tiempos bastante fuertes, porque yo me acuerdo que en mi niñez pues no se veía tanto esto, pero fíjese que ahora está terrible. Y lógicamente que, como ya le digo a mis hermanos, yo ya tengo 79 años cumplidos. Entonces diga que de 70 años para acá ha cambiado mucho. Las generaciones han cambiado muchísimo. Y todo eso se debe a la conflagración que se está viendo, porque espiritualmente pues tenemos muchas deudas y la ley obliga a pagar, porque no nos podemos quedar, porque hay que pagarle la deuda a la creación. Entonces, ese es el problema. Bueno, aquí vamos a seguir lo de la lectura. Esto es la causa de que en los últimos tiempos haya aumentado el parricidio, el uxoricidio y, por la falta de educación, el infanticidio, que ha llegado a ser casi un delito insensible a sus actores. La culpa
es de la ciencia que no ha querido aceptar desde el principio de la filosofía espiritista traída por los mensajeros del Padre para darle luz de la fase por la que había pasar la humanidad, en la que los jueces se verían perplejos ante la clase de hechos que solo rara vez se cometían hace 70 años y que han llegado hasta casi a ser vulgares. Y eso que llega a conocimiento de los tribunales solo un 5% y quizá no tanto. Hay un punto aún más interesante y que no es público ni aún el 1 por 1000. Es el comercio y conocimiento carnal con padres, con hijas, de hijos con la madre y mucho más de hermanos con hermanas dentro del mismo hogar. Esto representa a que entre ellos había vidas que pagar, que antes las habían cortado y que siendo el cumplimiento de la justicia divina, porque si odias tendrás que amar, y si matas al muerto resucitarás con tus besos. Si es conocido algún caso por la justicia de la tierra, ¿cómo se castiga? Sabed que el Espíritu solo se sujeta a la ley divina y al quererlo sujetar a la ley humana, ignorante de estos secretos, no porque sean tales, porque no se os han descubierto, sino porque en vuestra supremacía, en vuestro error y vuestra ignorancia de las cosas del Espíritu, desequilibráis al Espíritu y cortáis vosotros y cargáis vosotros con la responsabilidad que pagaréis. Entonces, aquí tenemos verdaderamente, eso es un estudio muy completo y a mí por lo menos me llama mucho la atención todo esto que sucede, sobre todo en la ley de procreación. Nosotros ya sabemos que la ley de procreación no tiene miras para cobrar vidas, ¿sí? Y que no existe el incesto, como llaman. Es decir, en estos momentos si hay un papá que tiene relaciones con su hija y hay una procreación, es porque la ley está cobrando esa vida, ¿sí? A la creación hay que pagarle las deudas. Entonces ese padre cumplió con engendrar un hijo a su hija, que viene a ser su nieto y su padre a la vez, ¿sí? También se ha sabido que los hijos que tienen relaciones con sus madres. Y todo eso pues parece como llevar a un escándalo las cosas, pero es que para la ley divina eso no es escándalo, es un cumplimiento de la ley. Cuando hay procreación, porque el maestro ya sabe, ya nos ha dicho, ¿sí? Cuando se está cumpliendo con la ley de procreación, cuando se llena la persona de concupiscencia, bueno, en fin.
Pero cuando se trata de la ley de procreación, de la forma que sea de una violación, sim- simplemente digo yo, porque es que ya a nosotros estudiar esta parte, ya no vamos a entender una violación como tal, porque si hubo un hijo, si hay un hijo de esa procreación, de esa acción, de esa violación, no hay problema y no se debía de castigar, pero muchas veces se castiga cuando se denuncia y todo eso, meten a los hombres a la cárcel, siendo que él está cumpliendo una ley, está cumpliendo con la ley del espíritu, ¿sí? Porque si en una existencia pasada X señora había violado a X, a él mismo que en esa época era mujer y ahora él es hombre y la viola, ¿no? Y también va a tener un hijo de esa violación, pues le está cobrando una deuda. Pero es que los jueces no conocen, bueno, habrá unos que en estos momentos conocerán el espiritismo, las leyes universales, pero es que mientras no se tiene conocimiento de las leyes universales, es difícil entender ciertas cosas. Entonces, por eso es que el maestro habla de toda esta barbarie que está pasando, pero es que nosotros mismos somos los actores. Por eso es que no se debe decir que el pasado no tiene nada que ver con nosotros. El pasado tiene mucho que ver con nosotros, porque fue lo que hicimos en un pasado y esto nos estamos devolviendo a pagar, ¿sí? Entonces esto es algo que nos pone en continuo pensamiento. Hay un punto aún más interesante y que no es público y aún uno por mil es un comercio o conocimiento carnal de padres con hijas, de hijos con la madre y muchos más de hermanos con hermanas dentro del mismo hogar. Esto responde a que entre ellos había vidas que pagar que antes les habían cortado y que siento el cumplimiento de la justicia divina, porque si odias tendrás que amar, y si matas al muerto resucitarás con tus besos. Sí, es conocido algún caso por la ley de justicia en la tierra, cómo se castiga. Entonces eh, aquí volví a leer este pedazo para que tengamos en cuenta el problema que se tiene y que los que causan estas cosas, porque a veces causan mucho dolor en las familias, pero es por el desconocimiento de las leyes universales, ¿sí? Cuando no se tiene conciencia, porque el espíritu lo sabe todo, pero es que nosotros en cada existencia tenemos que recordar y tener conocimientos, porque realmente a través de la materia, porque la materia no lo sabe, cada vez que tomamos es una materia nueva, un cuerpo nuevo que vamos a tomar. Entonces, pues el que sí sabe es el espíritu. Bueno, las penas corporales no redimen al delincuente y menos la reclusión, aislamiento de la sociedad. Es cierto que la pena de muerte se impone menos que antes, pero debió desaparecer hasta la historia de ella. Es cierto también que el régimen carcelario se ha dulcificado mucho, pero debe desaparecer en absoluto. Las cárceles, aunque no lo queráis confesar, no han tenido más fin que el liberarse la teocracia y la plutocracia de la persecución de sus mismas obras, porque si la organización social fuese moral, no habría crímenes que castigar, porque ¿cómo creéis que no se persigan si abrogándose
vosotros todos los derechos de toda la humanidad se la negáis a los hijos del trabajo, obligándolos a ser los burros de carga, llevando una vida miserable y de horror, no encontrando justicia a su pedido de pan y produciéndolo él, teniendo que andar semidesnudos, tejiendo las sedas que vosotros vestís, durmiendo en el suelo y sobre caja y poco sobre paja y poco menos que a la intemperie, en tanto que vosotros reposáis en, en muelles, no estando cansados más que del vicio y la lujuria, y os embalsamáis de esencias incitantes mientras el trabajador respira una atmósfera pestilente y pútrida. ¿Es esto justicia? ¿Es esto equidad? ¿Es esto amor? ¿Y qué queréis que no os odie el trabajador provocándolos y persiguiéndolo en todo momento y no encontrando justicia en aún en millones de casos de estupros y abandono en sus mismas hijas? Poned remedio pronto o temblad, porque en vuestra mano está evitar la tragedia. Pero si la provocáis, seréis aplastados como lo que sois, víboras ponzoñosas, porque habéis envenenado la sangre del pueblo trabajador y productor. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que la sentencia es fuerte. Si el mismo hombre y aquellos que manejan las leyes no arreglan las cosas, quién sabe cómo será. Es que vemos que ya es imposible, porque también en estos medios ha salido algo terrible por allá, de esos países que siempre Palestina, por allá todo eso que se están, bueno, yo no sé de dónde sacan tantos millones de pesos para comprar todas esas armas y toda esa pólvora con que destruyen esos pueblos, Dios mío, no sé cómo. Y para completar, porque el mismo maestro dice que la guerra matará la guerra. Está la madre naturaleza obrando tremendas cosas. Y uno no puede pedir que se calme, que ayuda, no. Hay que pedirle a nuestra santa ley de amor, porque es que ya el hombre no tiene remedio. Ya no quieren entender que somos seres humanos y que todos somos iguales. No quieren entender sí que hay un ser supremo que todo lo ordena y todo lo manda. Y pues ahí está la ley obrando también, ahí está la justicia divina también obrando. El hombre obra, la ley también obra. En estos momentos, hace un par de no sé cuántas horas o días, horas tal vez, sucedió algo terrible por allá en esos países. Entonces, aquí nosotros debemos de estar pensando en la ley y que todo se iguale lo más pronto posible, porque hay muchos hermanos que les falta todo. Mientras que uno tiene con qué medio comer, hay muchos hermanos que no tienen nada. Y vale más pensar en los que no tienen, porque es muy duro, amados hermanos. Entonces, aquí con este estudio, que aunque le duele a uno el alma, hay que seguir la lucha, hay que seguir pensando
en todas estas bellezas que nos dejan los maestros. El maestro Joaquín Trincado, que es quien nos abre los ojos, diciendo, contando con todos los errores que hemos cometido en este planeta. Por ahí los dejo, amados hermanos, con un fuerte abrazo y seguiremos el estudio, porque no hay de otra forma seguir el estudio. Gracias, amados hermanos.